Hola, el día de hoy, junto a Lady Cruz, Daniela Ramírez, Yuri Uribe y Daniela Castellanos, les venimos a hablar sobre la sentencia T-330 de 2018 que se refiere a la acción de tutela contra providencias judiciales. A continuación, les vamos a presentar un breve resumen. La sentencia se originó a partir de una acción de tutela presentada contra una providencia judicial que consideraba vulneraba derechos fundamentales. En este caso, José Antonio Méndez Riveros presentó una acción de tutela para proteger su derecho fundamental, pues al debido proceso, el cual se había considerado que había sido vulnerado por las autoridades accionadas. Para ello, José Antonio se hizo representar por medio de un apoderado judicial. Vamos a tocar algunos puntos importantes, que es el control de constitucionalidad, que para este caso la Corte de Constitucionalidad reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales es un claro mecanismo excepcional para controlar la constitucionalidad de las decisiones judiciales. Los requisitos para la procedencia, que en este caso la sentencia estableció para que fuera una acción de tutela procedente contra una providencia judicial. Se dice que se tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que la providencia judicial haya sido proferida en un proceso en el que se hayan vulnerado derechos fundamentales, como en este caso le sucedió al señor José. Segundo, que la vulneración de derechos fundamentales sea manifiesta. Tercero, que el afectado haya agotado todos los recursos judiciales para que en este caso la impugnación de su procedencia sea efectiva. La Corte Constitucional analizó la providencia judicial cuestionada y determinó que realmente sí se habían vulnerado los derechos fundamentales. Las implicaciones que tiene la sentencia T-330 del 2018 tiene la implicación de protección de los derechos fundamentales, en este caso en el contexto de las decisiones judiciales. Se puede decir que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional que debe ser utilizado de manera responsable y que los jueces deben ser cuidadosos al proferir decisiones judiciales para que en este caso se evite vulnerar los derechos fundamentales. A continuación, el problema jurídico planteado en la sentencia se centra en la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso real y efectivo a la administración de justicia del señor José Antonio Méndez Riveros. Al negar la nulidad de un proceso ejecutivo singular iniciado en contra del accionante con base en un título o valor adulterado, con lo cual incurrió presuntamente en los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, pues omitió su obligación legal y constitucional de valorar una prueba que se aportó como resultado de un proceso penal al aplicar rigurosamente el derecho procesal. Para resolver este problema, la sala que analiza la tutela entró a estudiar los siguientes temas. Primero, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Segundo, el defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Y tercero, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al primer tema que la sala entró a estudiar, procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta corporación ha aceptado que a través de la acción de tutela se revisen las decisiones judiciales que resulten atentatorias de los derechos fundamentales de las partes procesales, especialmente del derecho al debido proceso. Sin embargo, esta procedencia es excepcional. La Corte Constitucional mantuvo abierta la posibilidad para que en casos excepcionales fuera admitida la viabilidad procesal de la acción de tutela contra providencias judiciales, al constatarse que la decisión judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto proferido no merecía la denominación de providencia, pues había sido despojada de dicha calidad. Se determinó que el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que por estar cobijadas por el ejercicio autónomo
de la función judicial llevaban a una violación protuberante de la Constitución y en especial de los bienes jurídicos más preciados para el hombre, es decir, los derechos fundamentales. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte señaló que la tutela solo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que evitan la interposición de la tutela y otros de carácter específico que tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesta. Los requisitos generales son: A. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. B. Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada. C. Que se cumplan con el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiera interpuesto en un término razonable. D. Cuando se trate de una irregularidad procesal. Y que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Y por último, que no se trate de sentencias de tutela. El segundo tema que estudia la Corte es el defecto fáctico como una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra una providencia judicial. Hace una reiteración en su jurisprudencia en la cual dice que el estudio del material probatorio se tiene que hacer a la luz de las reglas de la sana crítica. La Corte dice que el funcionario judicial, al desempeñar ese rol constitucional, está estrechamente ligado a la autonomía judicial, ese rol que tiene de administrar justicia. En su reiteración de la jurisprudencia en la sentencia T-104 de 2014, reitera lo siguiente. Un juez goza de un amplio margen para valorar el material probatorio, en el cual pues depende de este fundar su decisión, forma libremente su convencimiento y se inspiran más que todo en principios de la sana crítica. Sin embargo, el poder del juez jamás se podrá ejercer de manera arbitraria, es decir, que necesariamente debe adoptar ciertamente criterios objetivos. Asimismo, se va a ver cuál es el impacto de cada una de las pruebas que se allegan al proceso. Y asimismo, si se está dando, si se está realizando o materializando esa función del juez, que no es más que la función administrativa que se le encomienda sobre esas pruebas que se han recaudado. Según lo manifiesta la Corte, este defecto fáctico se puede materializar por dos dimensiones, la dimensión positiva y la dimensión negativa. La negativa se configura o se va a dar cuando el juez va a negar totalmente la prueba o la valora, pero lo hace de una manera arbitraria, irracional o caprichosa. O también omite su valoración y sin una razón cierta ni valedera, simplemente dice que no va a dar por probado el hecho cuando el hecho está emergiendo claramente. Ya en la dimensión positiva se configura en el cual se está realizando la indebida apreciación probatoria. Es decir, que el juez va a someter a consideración o a valoración un elemento que tiene pues ilegitimidad. Lo quiere incluir en el proceso, pero en esa inclusión y valoración está la prueba ilegal. Teniendo en cuenta estas dos dimensiones, la jurisprudencia de la Corte también reitera algunos supuestos como manifestaciones del defecto fáctico. Dice que son los siguientes. Puede ser cuando hay una omisión por parte del juez al decretar y practicar pruebas o ya realiza una valoración defectuosa del acervo probatorio o no valora el material que se allega al proceso judicial. Cuando no se hace una valoración de ese material probatorio, la autoridad judicial sabe que existen elementos probatorios, pero no los quiere considerar, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta cuando él fundamenta su decisión. Así que resulta evidente que si él hubiese realizado ese análisis o esa valoración, pues la solución del asunto jurídico o la decisión de que él emite, pues variaría sustancialmente. Así que teniendo en cuenta esto y en conclusión, se puede ver que es factible fundar la acción de tutela cuando la valoración probatoria se está haciendo de manera arbitraria. Así que el juez, teniendo
en cuenta esa valoración que es de manera arbitraria, hace su correspondiente providencia, por lo cual ese error que él realiza en ese juicio valoratorio tiene una incidencia directa con su decisión. El tercer tema y último que analiza la Corte es el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, también como una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Hace una reiteración en su jurisprudencia y fundamenta más que todo que este se basa en el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. La jurisprudencia constitucional distingue dos tipos de defectos procedimentales. Está el defecto procedimental absoluto, que se configura o se da cuando el juez se está apartando por completo de un procedimiento que ya está establecido. Y el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura más que todo cuando el funcionario utiliza esos procedimientos, pero los utiliza como un obstáculo para la eficacia de ese derecho sustancial, por lo cual esas actuaciones del juez están deviniendo en una denegación de justicia. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es entonces una falla en este proceso judicial cuando el juez está apegando demasiado a las reglas procesales, por lo cual ya no estaría en búsqueda de la verdad y la justicia, sino que más que todo no da un buen acceso a la administración de justicia, no da prioridad al derecho sustancial, así que le niega totalmente al titular del derecho fundamental que tenga un acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque incurre en un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales. Es tan apegado a las normas procesales que profiere su fallo y renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva que está manifiesta en los hechos. Se configura así un exceso ritual manifiesto y se convierte en la inaplicación de la justicia material. En la sentencia T-264 de 2009, la Corte resolvió el caso en el cual una mujer y sus dos hijos, quienes en el marco de un proceso de responsabilidad extracontractual que ha sido por la muerte de su esposo y el padre, fue en un accidente de tránsito. El juez de segunda instancia le niega las pretensiones a la señora porque dice que no ha aportado como parte interesada las pruebas que reconozcan el parentesco que ella quiere acreditar. Sin embargo, esas pruebas ya se encontraban probadas en el proceso penal en el cual se ha condenado a la persona que causó el accidente y que también fue llegado al proceso de responsabilidad civil. La Corte reitera en esta jurisprudencia que los jueces ciertamente gozan de esa libertad, pueden valorar las pruebas dentro del marco de la sana crítica, no desconocen la justicia material por un exceso, si se da el exceso ritual probatorio que se está oponiendo a la prevalencia del derecho sustancial. Por lo cual, en esa medida, ella decide tutelar los derechos fundamentales de los accionantes, pues aduce que el juez, cuando solicita el registro civil, conociendo que hay sentencias que demostraban que la peticionaria ya aportó al proceso penal las pruebas que hacía falta en este proceso de responsabilidad civil contractual, estando es prevalencia a que al derecho procedimental antes que el sustancial. Y se está olvidando ese papel garante que tienen sus funciones de los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial y ese compromiso que tiene el juez con la búsqueda de la verdad en el proceso. A continuación, la decisión de la Corte, donde revoca la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en su lugar concede el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso real y efectivo de la Administración de Justicia del señor José Antonio Méndez Riveros y de igual forma ordena al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá que decrete la nulidad del proceso ejecutivo singular en contra del accionante.